Entrando aquí parecía uno entrar como a un concierto. A todo el equipo, sé que no es fácil organizar estos eventos y muchas caras familiares, es realmente para nosotros un gusto estar acá y compartir con ustedes pues todo lo que ha venido pasando en esta evolución de este ecosistema tan vibrante que nos ha sorprendido, yo creo, por toda la acogida y adopción de los pagos inmediatos interoperados. Este ha sido un camino pues que la mayoría de ustedes no solo conocen, sino que han sido protagonistas, porque esta es una construcción, como Edwin decía, pues no del Banco de la República, sino realmente colectiva, construyendo sobre los sistemas ya existentes, sobre los modelos que ya venían gestándose en este país. Un camino de cerca pues ya de 4 años desde que empezamos con esa creación del foro en 2022 y que pues tuvo unos hitos muy importantes para la ideación, la co-creación, la implantación, la regulación de lo que es hoy Breve y que nos permite a todos pues enviar y recibir dinero como siempre nos los habíamos imaginado. Ese camino ha rendido frutos y nos ha permitido pues ir entendiendo cada vez más que esa aproximación de tener una interoperabilidad a nivel de los sistemas de pago era el camino correcto para el contexto colombiano. No lo sé si para otros mercados o jurisdicciones ha generado mucho interés y expectativa en la región, digamos, cuál ha sido esa arquitectura de Breve. Algunos países han venido estudiando lo que aquí ha pasado, pero lo que sí estamos seguros es que para el caso colombiano esta era definitivamente la apuesta y estamos en el banco pues muy orgullosos de poder seguir acompañando el desarrollo de este ecosistema en nuestro rol regulador y operador pues de esta infraestructura pública digital. De esta, digamos, construcción de esa arquitectura de 3 capas, de varios nodos conectándose, lo que más creo yo después de estos 6, 7, 8, casi 8 meses de operación, destacarles es cómo el contexto de mercado es completamente distinto. Hay que destacarlo y decirlo sin pena, realmente Breve generó una competencia a nivel de sistemas de pago que antes definitivamente no existían en este país. Cuando nosotros empezamos a escribir o a dibujar, inclusive en esos tableros de foro de sistemas de pago, como le llamábamos, teníamos un nodo en operación, ofreciendo operaciones pagos entre personas. Creo que eran menos de 20 entidades las entidades participantes de ese sistema de pagos y un proyecto de sistema de pagos inmediatos enfocado a P2M. En ese momento llamado Entre Cuentas, el equipo Redeban nos empezaba a comentar, hablo de agosto del 2022, sobre esa iniciativa que ya venía en camino, pero que en ese momento no estaba en operación. Es lo que hoy pues todos conocemos como Entre Cuentas y que luego se fueron sumando pues los demás nodos y hoy tenemos ya 6, el último en conectarse GoPayments de propiedad del Grupo Aval, conectado ya en producción desde el 6 de mayo y con un arranque progresivo que seguramente también favorecerá pues la interoperabilidad. Destaco eso porque por supuesto ese nivel digamos muy activo de competencia entre las cámaras es yo creo el elemento más significativo para destacar en esta arquitectura, en términos de que ahí lo que ha pasado es facilitar justamente el acceso, una reexpresión de los esquemas tarifarios de precio, de procesamiento, de vinculación y por supuesto pues muchísima innovación y creatividad propuesta por los mismos sistemas, por los mismos rieles y luego obviamente digamos impulsada también por sus propios participantes. A nivel en la capa de los participantes, ¿a dónde apunto? Para allá. Sí. Pues ha sido justamente el resultado de esa mayor apertura. La palabra que más repetimos nosotros en el banco es Pay, pero luego después de eso viene Open, porque es justamente ese acceso el que más queríamos lograr. Y esa trayectoria en entender el número de participantes, no solamente en cantidad, sino sobre todo en diversidad, es algo de lo que nosotros pues más nos sentimos orgullosos en el logro de haber cumplido con generar realmente una mayor apertura para todos. Entender que unidos y con esa interoperabilidad podemos sumar más y luchar mejor, digamos, si se quiere, como una alternativa más eficaz frente al efectivo, a lo que eran pues, los esquemas anteriores fragmentados. Hoy más de 200 entidades hacen parte de este ecosistema y yo siempre destaco lo que es en particular la relevancia del sector solidario, el sector cooperativo, en donde entendemos su presencia
en sectores y regiones del país nos va a permitir, estamos seguros, ampliar pues, el servicio y cobertura y capilaridad de Breve. El tema de las llaves creo que también merece un momento de análisis, de reflexión, pero en particular creo yo las estrategias que se utilizaron para hacer ese poblamiento en el inicio de Breve. Creo que esa también fue una discusión que tuvimos pues, conjunto con la industria en torno a si íbamos a permitir o no permitir qué tipos de llaves, pero sobre todo cómo íbamos a gestar ese poblamiento. Si ustedes lo recuerdan, ya va a ser casi un año, en donde se generaron esas campañas pues muy agresivas, digamos, de invitación a la industria, hablándolo con algunas otras personas en otras latitudes, nos dicen, esa historia no la hemos visto en ningún otro de los sistemas de pago inmediatos en el mundo, que hoy ya hay más de 80 en operación, y en ningún otro se ha generado ese nivel de adopción tan acelerada a nivel del registro de las llaves. La historia, pues ustedes la conocen y las cifras se publican diariamente en la página del Banco de la República, son más de 100 millones de llaves, que ese es un dato pues muy poderoso, pero tal vez obviamente más importante entender el uso que se le está dando a esas llaves con la estructura multillave que estamos seguros aportan elecciones y posibilidades pues, para todos los tipos de usuarios. En nuestros seguimiento y estadísticas, digamos, internas que tenemos al respecto, estamos encontrando pues, un nivel de adopción, como estoy segura todos lo hemos podido sentir, muy creciente, muy empinado, pero todavía con un espacio muy importante, por supuesto, para evolucionar. Estoy segura y confiamos y el trabajo nuestro pues diario es para que esa trayectoria que estamos viendo nosotros de adopción se acelere mucho más, se consolide y podamos, por supuesto, integrar muchas más funcionalidades, casos de uso, servicios y participantes. Cerca del 30% de las llaves inscritas en el directorio centralizado han sido utilizadas al menos una vez en los primeros 6 meses de Breve para recibir un pago. Es evidente que todavía tenemos un espacio pues, importante y sobre todo en comercios para generar realmente de Breve pues, un hábito cotidiano. La transaccionalidad y la volumetría es supremamente también satisfactoria cuando Breve arranca, más aún. En realidad, el sentir y el empuje de los pagos inmediatos no inician, por supuesto, con Breve el 6 de octubre, sino mucho antes. Esta gráfica a nosotros nos gusta mucho porque de alguna manera empata, por suerte, por coincidencia o por otras razones, con que en el punto de quiebre de mayor adopción de los pagos inmediatos coincide justamente con el momento en donde la industria acepta esa invitación del Banco de la República a empezar a hablar en el marco del Foro de Sistemas de Pago sobre cómo mejorar e impulsar más, digamos, esa digitalización en el país. Y de ahí para adelante, pues es, digamos, como esa historia de crecimiento y que hoy nos permite haber pasado de más o menos 2 millones de transacciones diarias en noviembre, diciembre del año pasado, hoy ya tener 6 millones de transacciones al día, con un pico que tuvimos hace unos días ya tocando 1.5 billones de pesos al día. La infraestructura implantada lo que nos demuestra eso y la tecnología, no solamente del banco, sino de la industria, es que es sólida y capaz, digamos, de tener un desempeño a la elevadísima concurrencia que estamos teniendo, digamos, sobre todo en esos picos de final del día, digamos, cuando la mayoría de los colombianos estamos haciendo pagos y estamos listos, por supuesto, para seguir escalando y traer muchas más transacciones. Muy interesante es que ese crecimiento, esa mayor, digamos, volumetría ha venido acompañado de una mayor interoperabilidad. Por supuesto que los pagos que suceden al interior de un sistema son de base o por definición interoperables, justamente entre los participantes de ese sistema. Pero para Breve es muy importante la posibilidad de que existan esas operaciones entre los 6 nodos. Y estas gráficas lo que nos muestran es que gracias a los esfuerzos de la industria, a unas reglas cada vez pues, más específicas, claras y precisas que permiten que todos estemos cantando con esa misma partitura, la operación o tipo de operación intersistema de pago de bajo valor crece a una tasa del 23%. Los pagos inmediatos entonces en Colombia empiezan a ser relevantes dentro de la torta de los medios de pago disponibles, robándole espacio seguramente al efectivo cuando más adelante tengamos oportunidad de hacer ese análisis que es un poco más complejo de hacer, pero también seguramente mordiéndole espacio pues, a otros medios de pago y eso pues, es razonable, ya ha pasado también en los ejemplos o referencias que tenemos internacionalmente
una recomposición, si se quiere, sobre todo en el sector comercio, de por dónde elegir hacer los pagos. Miremos rápidamente ese balance pues, de estos primeros 7 meses de operación, en donde la palabra aquí clave para el Banco de la República ha sido la estabilización de esta operación, que ustedes entenderán es supremamente compleja. Supremamente compleja porque es pues, no solamente la primera vez que el banco iba a atender una operación 24/7, 365, con una liquidación bruta en tiempo real, tremendamente exigente para cumplir esa liquidación en dinero Banco Central, sino porque además justamente estamos interactuando con componentes o nodos o sistemas privados, haciendo que esa integración pues tenga que funcionar perfecta para el pago, digamos, de todos los colombianos. Y por supuesto la generación de confianza en el usuario, que es quien pues está en el centro de todo. Entendimos a lo largo de este camino que esa interoperabilidad y excelencia en la operación no solamente pasa por tener una tecnología de punta, por tener unos acuerdos y estándares, digamos, o especificaciones técnicas sobre las cuales pues, se plasma y se implementan esas tecnologías, sino que definitivamente necesitábamos comportarnos como un esquema, con unas reglas generales, pero sobre todo específicas, que nos permitan a todos pues, estar haciendo el procesamiento con exactamente las mismas sabores, digamos, y condiciones. Es así como para nosotros es un orgullo en el rol regulador que tiene el Banco de la República entender que hoy ya el país tiene un marco normativo supremamente comprensivo que adopta las mejores prácticas y estándares internacionales en la materia. Entendiendo esta mensajería ISO 20022 hemos podido construir entonces unas especificaciones técnicas realmente de vanguardia y en una normatividad que entendemos puede ser de pronto compleja de navegar, pero que es lo que nos está garantizando pues esa confianza justamente y el buen funcionamiento de todo el ecosistema. El Banco de la República no presta el servicio de manera directa al usuario, pero el equipo de operación del banco lo siente como si estuviéramos llegando a esa última milla y nos hace todos los días buscar y pensar cómo lograr esa excelencia en la operación, en eso que nosotros cacareamos todo el tiempo para que cada vez que suceda un incidente podamos aprender rápidamente de él, adoptar los correctivos necesarios, estabilizar la herramienta como sea necesario y tener los protocolos de comunicación dispuestos para que todo el ecosistema, toda la industria pueda entender qué está pasando, por qué sucedió lo que sucedió y cómo nos estamos retornando o recuperando en el servicio. Dicho eso, pues realmente en el monitoreo y análisis que nosotros hacemos, en estos primeros 6 meses hemos cumplido y honrado esa continuidad en la prestación del servicio con una disponibilidad pues por arriba del 99%, en algo que, insisto, no es solo la infraestructura central del banco, también son los esfuerzos de los actores privados y de los participantes mismos. Evidentemente, en la medida en que el ecosistema evoluciona, pues surgen, como es natural, como es propio, pues unas necesidades también de que la regulación y la misma tecnología pues se vaya adaptando, digamos, y atendiendo esos elementos. En estos primeros 6 meses nosotros hemos enfocado mucho el esfuerzo en ayudarle a todas las entidades en sus áreas, digamos, de tesorería y gestión de liquidez. Seguramente para muchas de estas entidades esto es una cuestión ya muy madura en sus procesos, en su toma de decisiones, en el manejo, digamos, de los recursos me refiero, pero hay que decirlo que para muchas entidades es un esquema novedoso el atender una liquidación bruta en tiempo real, más aún cuando de pronto algunos de los actores están acudiendo a este acceso indirecto, con una entidad padrino, digamos, que actúa de alguna manera como garante de la liquidación de las operaciones. Hemos acompañado a las entidades en entender cada vez más y mejor y con, por supuesto, funcionalidades y herramientas de poder consultar ese saldo en línea, de poder lograr un aprovisionamiento de liquidez si se requiere en el intradía y en términos generales de tener, digamos, un esquema de alertamiento muy dinámico tal que la entidad pueda reaccionar de manera muy oportuna y no se quede por fuera del circuito y mucho menos nos genere, digamos, una afectación en el desempeño de la plataforma. En términos de resiliencia o de redundancia o de continuidad, que va a venir a ser una de las verticales, digamos, hacia adelante más importantes, buscando esos esquemas y estrategias de continuidad no solamente tecnológica, que el banco pues, se ha encargado de tener varios anillos de seguridad y de redundancia de la infraestructura centralizada, sino inclusive también en conjunto con la industria, entender y explorar esquemas de continuidad
en los 3 niveles inclusive, o por lo menos para los actores sistémicamente importantes. Nosotros empezamos pues esto, digamos, como un sueño de alguna manera de favorecer los pagos inmediatos. Hoy estamos entendiendo que este se vuelve el ecosistema por donde Colombia envía y mueve el dinero, lo que hace necesario que tengamos pues unos esquemas y pautas de resiliencia muy claros para garantizar esa continuidad y esa confianza del usuario. Hemos hecho unas optimizaciones y aquí pues no me quiero detener, pero agradecerle la disposición de toda la industria en unas mesas técnicas permanentes que mantenemos con ellos, con los sistemas y con los participantes, en donde gracias a su experiencia, a su trabajo, a su retroalimentación, hemos podido identificar esas optimizaciones en los flujos transaccionales que nos permitan pues, ajustar mejor los tiempos, las marcas de los tiempos, los momentos de control, todo, pues por supuesto, redundando en lograr cada transacción curse de manera correcta, llegue a su destino en menos de los 20 segundos, digamos, previstos en nuestra promesa, y que si por algún motivo tenemos pues alguna situación, alguna afectación operativa, alguna desconciliación, podamos tener también la mecánica, el proceso y las reglas puestas claras y precisas para que sepamos cómo resolver esa situación, inclusive si se desata una controversia. Dentro de la regulación prevista y en estos 6 meses en particular, pues teníamos varias transiciones que se han ido cumpliendo. Destaco tal vez lo que tiene que ver con la implantación del código QR como una de las más relevantes. Algo que logramos también, por supuesto, con toda la industria para que hoy sea una realidad, que no solamente tengamos la tecnología de acceso de la llave, sino también del código QR para un comercio, pero también para los pagos entre personas. Algo que estamos seguros va a ayudarnos mucho a dinamizar, a facilitar esa experiencia del usuario, a que, digamos, podamos tener alternativas para los diferentes tipos pues, de clientes. En esto, el rol de las entidades es crítico en términos de hacer esa pedagogía, de aproximarse al usuario, de proponerle valor, digamos, sobre estas nuevas capacidades que va teniendo pues, el ecosistema. El Banco de la República hizo un esfuerzo por acercarse, digamos, un poco al usuario. Hicimos una encuesta, los invito a todos a consultarla, tiene bastantes estadísticas interesantes en diferentes regiones y segmentos, digamos, de clientes, para entender desde el lado de la demanda un poco cuál es el nivel de aceptación o las razones por las cuales esa persona todavía no utiliza o no lo hace recurrentemente los pagos inmediatos. La información está en la página web del banco y ahí, solo en una pequeña parte de esa encuesta, pues uno encuentra cómo todavía hay un espacio enorme definitivamente para penetrar con estrategias, digamos, de adquirencia, propuestas de valor, para que crezca mucho más la aceptación de pagos inmediatos en tenderos, comercios y pequeños negocios en general en el país. Miremos hacia adelante. A veces nos dicen, bueno, pero ya ustedes están un poco más relajados porque ya entró a operar Breve, y en realidad es todo lo contrario, porque esto es un ecosistema que crece todos los días. Uno abre el periódico y todos los días hay una noticia, un nuevo actor, un nuevo modelo, un nuevo riel, un nuevo piloto. Así que, pues, con ese mismo entusiasmo y con ese mismo ímpetu de la industria, el banco espera poder honrar, digamos, la celeridad con la que se deben abordar estos temas. Estamos enfocando, pues, una agenda, por supuesto, de escalabilidad, como lo hemos hablado en varios escenarios, en varias mesas y foros, en donde en conjunto con la industria hemos entendido que el caso siguiente, después de los pagos entre personas y a comercios, que son los que tenemos hoy en Breve, vienen los pagos empresariales. Nosotros entendemos que ahí está no solamente probablemente una mayor escala, sino seguramente un lugar de monetización para todos. De eso somos conscientes, buscando, por supuesto, la sostenibilidad de esta infraestructura para todos. Entonces, esa posibilidad de hacer dispersiones, esa posibilidad de hacer recaudos, que de alguna manera hoy ya se empieza, inclusive en las estadísticas del banco, a ver. Los invito a que consulten una gráfica que muestra la distribución de los pagos por tipo de caso de uso, y uno empieza a ver una linecita azul muy tenue, el 80% es P2P, el 20% es P2M, pero empieza a ver un poquito en los últimos meses una dispersión de empresa o persona jurídica a persona natural. Entonces, es cierto que la infraestructura hoy de alguna manera ya soporta, digamos, esas modalidades o casos de uso que de manera espontánea la industria va proponiendo, pero evidentemente lo que nos hace falta, y ahí es donde viene el rol de parte del banco, es incorporar de manera oficial en la interoperabilidad de los sistemas de pago los protocolos, estándares y especificaciones también de experiencia de usuario, usabilidad,
que deberá observar el ecosistema para garantizar que los pagos empresariales, sean de recepción o de envío, sean plenamente interoperables y aceptados en el ecosistema. En eso estamos trabajando y esperamos nosotros ya pronto, hacia mitad de año, si tenemos suerte en la recta final que tenemos internamente, poder poner a comentarios de la industria una propuesta de regulación en ese sentido. Sumado a eso, y lo comentaba Edwin tal vez al inicio, aquí también ha pasado un apetito enorme de diferentes tipos de agentes, entidades financieras y no financieras, a acercarse y tocar la puerta de Breve en algo que nos generó a nosotros pues una discusión profunda en torno a definir cómo debe terminar de entenderse esta arquitectura en términos de los agentes, quién es llamado un participante y por qué, y si hay o no espacio a pensar que hay diferentes tipos de participantes atendiendo las diferentes, pues también naturalezas, digamos, de esa entidad, inclusive su estatus legal en el sentido de si es una entidad, digamos, autorizada para captar recursos de público o no lo es, pero de todas maneras tiene una actividad financiera que atender, hablando, por ejemplo, de una fiduciaria, una comisionista, un fondo de pensiones, una aseguradora, por ejemplo, entidades que han tocado la puerta de Breve y que en principio, pues bajo unas definiciones generales que contempla hoy la regulación, pues participante es una entidad vigilada o no vigilada, pero que en el detalle de poder ser ya, digamos, un actor activo, digamos, en el ecosistema, pues sí requiere que la regulación sea mucho más precisa en determinar cuáles son sus funciones, actividades permitidas y los estándares, digamos, bajo los cuales se daría, digamos, esa admisión en el ecosistema. Ese es el segundo capítulo en el cual trabaja en este momento también el Banco de la República. Nosotros lo entendemos inmerso dentro de esta agenda de escalabilidad, porque pues hay que decirlo, por medio también de ese tipo de agentes o participantes es por donde mucha de la innovación y la propuesta de valor hacia adelante va a venir. Están ahí, por supuesto, incluidos, no lo mencioné, pero pues sobra decirlo, entidades no vigiladas, justamente, cuyo actividad central pues es la oferta o el servicio, digamos, de procesamiento de órdenes de pago y transferencia a terceros. Estoy hablando de agregadores, estoy hablando de pasarelas, estoy hablando pues de todo el mundo justamente que creo yo se congrega en este recinto y que nosotros esperamos poder terminar de definir de una manera más clara, insisto, pues las formas de atribuciones en las cuales esas entidades pueden o no ser llamados participantes o PSPs de alguna manera para terminar de dar claridad en esta cancha. Además de esa agenda entonces de, digamos, propiamente de escalabilidad, hemos concentrado pues unos capítulos adicionales en esto que llamamos como las reglas operativas para la interoperabilidad, que suenan aquí de pronto ultra detalladas, ultra operativas, pero que nosotros creemos que a este punto ya no estamos hablando de una regulación general que nos va, digamos, a generar un nuevo sistema, sino que nos está dejando un esquema pues en muy buen funcionamiento y con los elementos a veces pues sutiles que pueden marcar la diferencia y lograr pues consolidar esa trayectoria de la interoperabilidad. Nuevamente tenemos asuntos alrededor de la conciliación operativa, tenemos asuntos alrededor del tema de fraude, por supuesto. La industria nos ha insistido mucho, digamos, en que revisemos la posibilidad de que desde la infraestructura pública digital que presta el banco se pueda apoyar la gestión de prevención y gestión de fraude que pues, está en la responsabilidad de las entidades participantes. Sobre eso pues estamos culminando algunos análisis para ver qué hace sentido, que es realmente eficaz, digamos, de tener o no esos componentes en las infraestructuras centralizadas o si atendiendo la arquitectura, digamos, de 3 niveles que tiene el banco, deben estar más bien en otros lugares del ecosistema. De esa manera, pues cierro comentando que este es un ecosistema que está realmente pues naciendo, que está todo por delante, que estamos por supuesto muy felices con lo que ha sido la acogida. Los primeros meses de operación nos ha dejado profundas pues lecciones y formas también de entender, digamos, las necesidades de evolución del ecosistema, pero estamos pues plenamente dispuestos y con toda la disposición para seguir atendiéndolo colectivamente también con la industria. A todos muchas gracias.